Hoy continuamos ese recorrido que hemos hecho en el país, rindiéndole cuentas a los colombianos sobre lo que hemos hecho, eh, lo que hemos hecho desde las entidades del gobierno, desde los ministerios, para que Colombia sea un país más próspero, más equitativo. Ustedes han visto en las propagandas la visión que tengo yo del país que quiero dejarle al próximo gobierno, que le estamos dejando al gobierno, y a las próximas generaciones, un país en paz, un país con más equidad y un país con mejor educación. Y el turno de hoy, esta rendición de cuentas, que es uno de los principios del buen gobierno, rendirle cuentas a la gente sobre lo que se ha hecho, le corresponde a un sector que he considerado desde el principio fundamental, el sector trabajo. Consciente de su importancia, el trabajo, yo lo decía ahora en la reunión de jóvenes de la Alianza del Pacífico, todos los países del mundo compiten en el fondo por poder generar un trabajo digno, un trabajo bien remunerado. Cuando uno compite para que venga la inversión, cuando se habla de competitividad, todo eso se reduce a una competencia para generar trabajo. Y por eso lo primero que hicimos fue revivir el Ministerio de Trabajo. Habían acabado con el Ministerio de Trabajo cuando lo más importante era revivir el Ministerio de Trabajo. Fue como habían acabado con el Ministerio de Medio Ambiente cuando lo más importante que tenemos como desafío hacia el futuro como planeta, como humanidad, es el cambio climático y el medio ambiente. Pero por eso creamos el Ministerio de Trabajo para promover las reformas y poder poner en marcha las políticas que le garanticen a los trabajadores sus derechos y también, sobre todo, para generar más empleo formal. Y fue así como fuimos creando el ministerio y creando las políticas, aprobando leyes como por ejemplo la ley del primer empleo, la ley ProJoven, la ley del empleo de emergencia, la ley que ordena el pago a la prima de los trabajadores domésticos, a la ley de protección al cesante, en fin, una cantidad de normas jurídicas que hacen posible ese objetivo de respetar los derechos de los trabajadores y generar más empleo. Creamos el programa de auxilios para los ancianos y para los indigentes y reglamentamos el acceso y operación del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos, más conocidos como los BEPS. Estas son algunas de las medidas que tomamos durante estos 8 años para fortalecer la institucionalidad del sector. Yo siempre he creído que una democracia funciona si sus instituciones funcionan. Las políticas son efectivas si las instituciones son efectivas. No he creído nunca en el caudillismo, porque las democracias se deben basar en instituciones, por eso es tan importante esa parte. Y gracias a ellas, a las instituciones, alcanzamos unos muy buenos resultados que hoy estamos compartiendo con ustedes. El sector trabajo logró avances muy grandes en la reducción del desempleo, en la dignificación del trabajo y en algo que yo espero, yo le rezo todos los días a Dios que eso se mantenga, la promoción del diálogo social para garantizar a los colombianos sus derechos. De eso se trata nuestra Constitución, de darle a los colombianos unos derechos y los gobiernos nos eligen para garantizarles esos derechos. Y esos derechos se pueden garantizar mucho mejor a través del diálogo social. Dentro de los logros quiero empezar con uno que me complace mucho, porque a pesar del efecto negativo que tuvo sobre nuestra economía la caída de los precios del petróleo, muchos colombianos no se dieron cuenta el golpe tan fuerte que sufrió nuestra economía, el peor choque externo que hemos tenido desde la época de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. A pesar de ese choque, hemos podido hacer muchísimo en los objetivos que nos propusimos
económicos y del sector trabajo. Luego de haber mantenido en más de el desempleo en más de 2 dígitos durante todo este siglo. La bajamos a 1 dígito en el año 2013 y ahí la hemos mantenido desde entonces, acompañada por las tasas más altas de participación y ocupación. Ayer nos dieron unas cifras nuevas. Miren a veces cómo se distorsionan las realidades, aunque también tienen unos aspectos que son reales y que no se pueden desconocer. En las cifras de empleo de ayer, ¿qué hace el DANE? El DANE publica cuántos empleos se han generado. Y ayer dijeron, en el mes de mayo se generaron 188.000 empleos, más. O sea, se generaron en el mes de mayo 188.000 empleos. Eso se suma a lo que llaman la tasa de ocupación. ¿Cuántos colombianos tienen empleo? ¿Cuántos colombianos tienen una ocupación? La cifra de ayer rompió todos los récords. 22.451.000 colombianos están ocupados. Esa cifra nunca la habíamos tenido en nuestra historia. Son 2 cifras muy importantes. El número de personas que entran al mercado laboral a buscar empleo, por ejemplo los jóvenes, pues también ha venido creciendo. Y el gran reto es mantener un equilibrio entre el número de personas que buscan empleo y el número de empleos que se generan. Y hay un gran reto que tenemos, que es mejorar el número de empleos que se generan versus el número de personas para seguir bajando el desempleo, pero lo logramos bajar muchísimo. Sin embargo, la noticia que salió fue que se subió el desempleo, que también es cierto porque subió de 9.4 a 9.7 en el mes de mayo frente a mayo del año pasado, pero dentro de las cifras que se dieron, la más importante, lo más relevante para el país es que rompimos todos los récords en número de empleos generados y en número de personas ocupadas. Y eso es un gran logro y a eso ha contribuido muchísimo el sector trabajo. Desde el año 2010 hemos creado más de 3,5 millones de empleos nuevos, de los cuales, y este es un logro muy importante, el 70% de esos 3,5 millones, un poco más de empleos que hemos creado, han sido empleos formales, porque hasta el 2010 el empleo que se generaba era en su mayoría informal. Ese 70% quiere decir que 2.600.000 colombianos consiguieron un empleo formal, con lo que eso significa en opción de vida, en calidad de vida, en progreso para ellos, para sus familias. Y de hecho, el DANE pues confirmó todo esto el día de ayer en cuanto al número de ocupaciones. Sabemos que falta mucho camino por recorrer, que muchos colombianos siguen buscando empleo. Una de mis frustraciones es no haber podido bajar más el desempleo. Cumplimos la promesa, cumplimos lo que nos comprometimos en el plan de desarrollo, bajar a 1 dígito, y hemos mantenido el desempleo en 1 dígito. Pero me hubiera gustado bajarlo más, porque todavía tenemos una tasa de desempleo que comparado con otros países sigue siendo relativamente alta. Pero avanzamos y sentamos unas bases sólidas para que esa senda de generación de empleo, que ha sido también algo muy importante, ¿en cuántos meses, y ahora lo podemos discutir, ministra, en cuántos meses que llevamos de gobierno se han generado empleo? La inmensa mayoría, solo en unos muy poquitos no se ha generado empleo. Y eso es lo que todos los países del mundo añoran. Y eso es algo que podemos nosotros ya mostrar como resultados. Ahora bien, el grupo de población con mayor índice de desempleo ha sido tradicionalmente la juventud. Y ni ningún país debería darse el lujo de tener inactivos a los ciudadanos que tienen el mayor potencial de trabajo.
Los jóvenes son los que tienen el mayor potencial de trabajo. Tenerlos inactivos es un costo altísimo, en todo sentido, porque muchas veces se dedican a otras cosas que en lugar de contribuir perjudican a la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta la dificultad de los recién egresados para empezar a adquirir experiencia laboral, porque ¿qué le pasaba a los jóvenes? Van a las empresas y dice yo quiero un trabajo, y le dicen experiencia, no tengo, me acabo de graduar, no, entonces váyase para otro sitio. Ese es un círculo vicioso que había que romper. Entonces creamos diferentes programas, el programa 40.000 nuevos empleos. Les dijimos a las empresas, vamos a hacer un esfuerzo, les pagamos a ustedes para que contraten estos nuevos trabajadores que no tienen experiencia, se quedan con los que les gustan y pues si despiden a los que no les gustan, pero les dan la experiencia para que puedan conseguir un empleo, y ha tenido mucho éxito. Y el nombre del programa 40.000 nuevos empleos se quedó muy chiquito, se quedó pequeño muy rápido. Y gracias a un trabajo mancomunado, y aquí quiero aprovechar y agradecerle al sector privado, porque realmente ha sido un aliado en esto muy, muy importante. Ya se han beneficiado 58.000 egresados con empleo de calidad. Y una prueba más de las muchas que hemos tenido, de que esa alianza, cuando trabajan juntos el sector privado y el sector público, genera buenos resultados. Una alianza ganadora. Y empeñados en seguir reduciendo el desempleo juvenil, creamos otros programas, el programa Estado Joven, para que el propio Estado, el gobierno, pueda asumir parte de esa oferta laboral de los jóvenes que están recién egresados, y ya se han beneficiado casi 5.000 estudiantes con prácticas en entidades públicas. Y otra fuente de creación de trabajo que nos ha dado muy buenos resultados es un programa que denominamos el Servicio Público de Empleo. Esto es una iniciativa que creamos en el año 2013 y que en apenas 4 años ya ha facilitado que más de 1.900.000 colombianos consigan empleo digno y formal. ¿En qué consiste este programa? Es simplemente en conectar la persona que quiere un empleo con la persona que está buscando a alguien para que le ayude en su empresa, que está buscando un trabajador. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en El Tiempo, ustedes se acordarán de los avisos limitados, que uno anunciaba lo que iba a vender y anunciaba pues, los empleos que necesitaban y los empleos que se ofrecían. Y había gente que se ganaba la vida simplemente cruzando. En un aviso limitado decía, necesito un mueble de tales condiciones, y había otro aviso limitado, estoy ofreciendo un mueble de las mismas condiciones. Entonces, conectado a los dos, se ganaba una comisión y se ganaban así la vida. Pues ese principio fue el que hicimos con este servicio público de empleo, y ha sido de mucho éxito. Pero más allá de las cifras, más allá de los porcentajes, están los millones de vidas que estamos cambiando para bien gracias a estas opciones reales de empleo. El empleo es un medio para lograr un fin, es mejorar la calidad de vida, poderle dar la oportunidad a familias que se angustian con qué les voy a dar a mis hijos el día de mañana cuando vayan para el colegio de desayuno, cómo consigo el ingreso para pagar ese desayuno, para financiarlo. Por eso el empleo es tan importante. Y hablando de opciones reales de empleo, quiero mencionar los resultados que alcanzamos en cuanto al aspecto de la formalización, porque es muy diferente tener un empleo formal que un empleo informal. El empleo formal tiene muchas más garantías, tiene muchas más condiciones positivas, y como les comenté, logramos formalizar en lo que lleva este año, este gobierno, 2.600.000 nuevos empleos formales, y eso lo hicimos a través de muchas políticas, más que todo en las ciudades metropolitanas del país.
en estas ciudades aumentó la tasa de formalidad en un 8.5% desde el año 2010, y eso es un porcentaje muy importante, aunque también aquí nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos demasiados empleos informales. Pero el aumento del empleo formal y el mejoramiento de los ingresos de los colombianos se refleja, entre otras cosas, en que 10.800.000 colombianos están hoy activos en el sistema de pensiones. Eso lo comparamos con lo que teníamos al comienzo del gobierno, con 6.900.000. Esas dos cifras son una prueba fehaciente, irrefutable, de la formalización del país. Una cifra que nos hace también, con Griselda, sentirnos muy orgullosos, porque de eso se trata, de ir mejorando las condiciones de vida de más y más colombianos. Y sumado a esto, en la actualidad hay más de 10.200.000 colombianos afiliados al sistema de riesgos laborales. Yo he dicho que este es un gobierno de derechos, es un gobierno que garantiza los derechos, el derecho al trabajo y también el derecho a la salud. Por eso convertimos la salud en un derecho fundamental. Acabamos con el famoso carrusel de la muerte. Cerca del 25% de los colombianos no tenían derecho a enfermarse porque se morían. Pues con el mismo criterio de los riesgos laborales, todo lo que eso significaba de costos para todo el mundo, pues eso también lo hemos venido corrigiendo. De otro lado, en el año 2010 había 6 millones de compatriotas afiliadas a las cajas de compensación. Hoy hay 9.600.000 afiliados a estas cajas. Bienvenida, gobernadora, ahí está su trono. Y los avances en este frente, a estos avances se suma que cada vez hay más empresas afiliadas a las cajas. A comienzos de esta década había cerca de 340.000, hoy hay 640.000 empresas afiliadas a las cajas. También nos concentramos en brindarles protección a los desempleados. A la fecha se han beneficiado más de 480.000 cesantes en todo el país. Eso fue también un paso muy importante. Aquí el desempleado no tenía ningún tipo de protección. Proteger a los desempleados ha sido un paso muy importante también para reducir las desigualdades y cerrar las brechas. Eso también ha sido un propósito nuestro cuando les decía al principio, quiero un país en paz, con más equidad y mejor educado. La más equidad la convertimos en enfocarnos en algo que decía Nelson Mandela. A los gobiernos hay que medirlos por la forma como tratan y como benefician a las personas y a los sectores más vulnerables, los niños, la primera infancia, los ancianos, los desempleados. Este es un aspecto muy importante, y esas políticas de reducción de la pobreza, de reducción de la pobreza extrema, de enfocarnos en los más vulnerables, nos ha permitido decir hoy con mucho orgullo que somos el país de toda América Latina que más ha reducido la pobreza extrema, y que más ha reducido las desigualdades de toda América Latina. Es un logro creo que también muy importante para los colombianos. En este gobierno 5.400.000 colombianos superaron la pobreza, y ese medidor, se llama el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se redujo considerablemente en estos 8 años. Otro aspecto importante era, como les mencionaba al principio, la formación de trabajo. Además de aumentar las posibilidades de conseguir empleo, la formación para el trabajo les facilita a los trabajadores la posibilidad de adquirir las competencias profesionales que se necesitan en el mercado laboral, y también ayuda a mejorar la productividad de las empresas. Tener una educación y una capacitación pertinente, o sea, que realmente sea útil y que tenga demanda,
Y por eso fortalecimos, y de qué forma, el SENA, que es, yo lo considero, así lo hemos bautizado, la joya de la corona. Y eso nos permitió pasar de 970.000 cupos más o menos que teníamos al comienzo del gobierno a 1.300.000 cupos el año pasado. Pero más importante aún fue el esfuerzo que hicimos en la pertinencia. Los programas de formación para el trabajo de SENA se están enfocando hoy a aquellas actividades que realmente se necesitan, donde realmente hay una demanda, en técnica, en sistemas de contabilidad, en salud ocupacional, en sistemas, en nanotecnología, en aquellas áreas que tienen una verdadera demanda. Y por eso logramos algo que nos propusimos al comienzo del gobierno, como tantas cosas muy ambicioso, pero lo logramos. Nos decían que eso no iba a ser posible, ya es una realidad. El año 2010, en el SENA, de los aprendices, 1 de cada 4 encontraba un empleo al final de la capacitación. Ya estamos llegando a 3 de cada 4. Es un cambio estructural en la calidad y en la pertinencia de la capacitación en el SENA, y que inclusive las propias empresas, prácticamente todas, están diciendo qué maravilla que el SENA nos está dando la mano de obra que necesitamos. Inclusive nos anticipamos muchas veces, porque estamos en una especie de comunicación permanente con las empresas. Usted dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿qué va a necesitar? Esas empresas que son visionarias dicen, pues en 5 años, 10 años, este tipo de mano de obra, y las comenzamos a capacitar, y es la mano de obra que sale, inmediatamente consiguen un trabajo. Y esta cifra es muy esperanzadora para el progreso del país, y también comprueba que hemos hecho lo correcto en materia de calidad de la formación que se está brindando. Y la intención debe ser ahora que el 100%, que todos los egresados del SENA encuentren un trabajo. Y hay que seguir avanzando en ese objetivo, pero haberlo cambiado de 1 a 3 de cada 4 es un avance muy importante. Y de hecho, seguir fortaleciendo el SENA en su totalidad es una gran apuesta que tenemos que hacer. Además de ser un generador excepcional de formación, de empleo, de emprendimiento, porque el SENA tiene unos programas muy importantes de emprendimiento, así también se ha conseguido mucho empleo. Es una de las empresas más sólidas y más transparentes que tiene Colombia. Algunos las han querido atacar, nos dijeron que las íbamos a privatizar, todo lo contrario. Lo mantuvimos adscritas al Ministerio de Trabajo como una entidad pública, y una entidad pública ejemplar y transparente. En los medios de comunicación hubo algunas referencias a que se hizo una serie de contrataciones indebidas, y yo inmediatamente hice lo que siempre hago. Llamé al fiscal, llamé al procurador, llamé al contralor y me investigan esto a fondo, a fondo. Hicieron la investigación estas 3 entidades. Han revisado en detalle las obras, las licitaciones, los contratos que ha adelantado, y aquí no se ha encontrado una sola obra con un detrimento patrimonial, de ningún tipo en el SENA. Ese es uno de los casos que generan mucho ruido, mucho daño, y cuando va uno a escarbar, son acusaciones sin fundamento. De hecho, el promedio de proponentes en las licitaciones del SENA aumentó a 23 en promedio. Ese es un gran indicador de la transparencia con que se hacen las licitaciones. Cuando no hay transparencia, cuando están amañadas las licitaciones, nadie participa, porque todo el mundo dice, no, ahí eso va dirigido a fulano, a sutano, a esta empresa. Cuando hay una pluralidad de proponentes, cuando hay un número alto, es la mejor prueba de la transparencia con que se están haciendo los procesos. Y ahí está la prueba en el caso del SENA. No tenemos ni un proceso contractual, ninguna obra que esté en este momento cuestionado judicialmente. ¿Y cómo se logró esto? Haciendo lo que estamos haciendo en todas las entidades del Estado,
unificando los pliegos. En este caso específico tuvimos el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia y también de las Naciones Unidas, por la importancia de la institución. Yo dije, hasta las Naciones Unidas que nos acompañan en estos temas de contratación y de eficiencia. Y qué gran satisfacción, este es el verdadero propósito del servidor público, servir con transparencia. Y no solo nos hemos ocupado de garantizar la mejor formación y las opciones laborales para los colombianos, también hemos centrado esfuerzos en proteger a esas personas que ya trabajaron mucho durante décadas y le aportaron mucho al progreso del país. Logramos triplicar la cobertura del programa Colombia Mayor, un sector de la población al cual yo ya también pertenezco, que pasó de beneficiar a 480.000 personas en el año 2010 a beneficiar a más de 1,5 millones de personas en cada rincón del país en la actualidad. Ojalá hubiéramos podido aumentar ese programa, que es un programa lindísimo. Así como a los bebés hay que cuidarlos, y ahora me voy a dedicar a eso, a cuidar a mi nieta, a los viejitos también los tienen que cuidar. Entonces, no hay nada, sobre todo cuando no tienen ingresos y cuando no tienen quien los apoye, que el Estado les dé una mano, es una labor social muy importante. Por eso este programa a mí me causa tanta satisfacción. Además, aparte de eso, acabamos con una entidad que era un dolor de cabeza para todo el mundo, inclusive para los beneficiarios, el Instituto de Seguros Sociales. Se ha convertido en un nido de corrupción, en un nido de politiquería. Creamos, como hicimos en muchos otros sectores, una nueva institución. Creamos Colpensiones. Y el cambio ha sido espectacular. Esta entidad logró superar ese atraso estructural del régimen de prima media, que era algo que no daba espera, y se suma que hoy en día Colpensiones se demora, miren esta cifra, 1,5 meses aproximadamente para reconocer una pensión, mientras que antes este promedio podía durar hasta 10 años, la gente esperaba 10 años por su pensión, hoy máximo 1,5 meses, y fuimos más allá. En el país hay cerca de 7 millones de personas que hoy no pueden cotizar para pensión o que habiendo cotizado durante algún tiempo cumplieron con su edad de pensión, pero no lograron obtener la pensión. Así es el sistema. Pero para ellos creamos eso que llamamos los beneficios económicos periódicos, los BEPS, que son un ahorro voluntario para personas con ingresos menores a un salario mínimo mensual, a las que le damos un incentivo para que ahorren. El gobierno les da el 20% de dinero ahorrado si mantienen sus aportes. Entonces es una especie de ahorro compartido donde el gobierno aporta también con ese criterio de mayor equidad. En este momento hay 1.100.000 beneficiados con este mecanismo, de los cuales 360.000 son ahorradores. Y es clave seguir promoviendo este sistema, los BEPS, para que cada vez más colombianos aprovechen esta opción. ¿Para qué? Para asegurar una vejez digna. Todos estos logros son muy importantes porque se traducen, como lo decía al principio, en mejor calidad de vida y a su vez en progreso para el país. También tenemos avances en otros frentes muy importantes, por ejemplo, los frentes uno al cual hay que darle cada vez más importancia, la garantía de los derechos fundamentales en temas de trabajo, lo que les mencionaba, el fomento del diálogo social, en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Por ejemplo, redujimos la tasa nacional de trabajo infantil, que estaba en casi 1.200.000 niños al año en el año 2012, la estamos dejando en 800.000, menos de 800.000, aunque es una reducción muy importante, todavía cerca de 800.000 niños trabajando no es aceptable, hay que hacer más. Igualmente, el año pasado las empleadas del servicio doméstico, empleados y empleadas tienen derecho a la prima que recibe el resto de los trabajadores del país. Esto es
esto es sinónimo de equidad. ¿Por qué no van a tener ese derecho los empleados del servicio doméstico? Claro que tienen que hacerlo, son trabajadores como cualquier otro trabajador. Y además es una deuda que tenía el país con este tipo de trabajo. Este gobierno también se ha encargado de honrar los compromisos que hemos suscrito a nivel internacional, que son muchos. Durante 7 años estuvimos haciendo una reingeniería del Estado para entrar a esa organización de los países con las mejores prácticas, con las mejores políticas públicas, que se llama la OCDE. Un paso clave para lograrlo fue ser admitidos en un comité que es muy estricto, comité que se llama el Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales. Vinieron y nos miraron con lupa. No sé cuántas veces, ministra, le tocó a usted ir allá a explicar los cambios que estamos haciendo, cómo estamos respetando los derechos laborales, cómo estamos poniendo en marcha todas las políticas, hasta que finalmente fue uno de los últimos que nos dio el visto bueno. Además, después de 20 años de ser citados, no 20, toda la vida, año tras año, nos citaban en la OIT a rendir informes en la Comisión de Aplicación de Normas por incumplir con las normas internacionales. Estábamos en las listas negras en todas partes. Esta organización desde el año 2000, desde el año 1918, que fue cuando se creó, después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Organización Internacional de Trabajo. Hemos sido como unas ovejas negras ahí, como siempre un país problema. En Colombia las cosas cambiaron, nosotros cambiamos muchas de esas cosas, y ahí, miren lo que pasó hace 2 meses, menos. Por primera vez en la historia de la OIT invitan a un presidente colombiano a hablar en la Asamblea General de la OIT, es una asamblea inmensa, 4.000, 5.000 personas. Explicamos lo que estábamos haciendo, explicamos nuestro proceso de paz, que era otra forma de garantizar los derechos de los trabajadores, pero ahí no solamente están los trabajadores, están también los empresarios. Y Colombia fue ovacionada en la OIT. ¿Quién se iba a imaginar que eso iba a suceder? ¿Y por qué sucedió? Por los resultados que allá están viendo y en el exterior están viendo de estas políticas sociales y económicas. De manera que eso ha sido también posible por la asistencia técnica que ha brindado la organización. En lugar de acudir a ella con prevención, acudimos a ella con el ánimo de decir, trabajemos juntos. Y eso es lo que hemos venido haciendo con esta organización y con las demás organizaciones internacionales, y por eso hoy Colombia a nivel internacional está también posicionada. Por eso también nos están quitando las visas de todas partes. Hoy Colombia, cualquiera de ustedes va con el pasaporte colombiano y con inmenso orgullo presenta ese pasaporte y no le piden ninguna visa en 91 países. Hace 8 años nos estaban poniendo visas hasta en las islas del Caribe.